creo que ahí tiene que ver también con los propios perfiles de los candidatos, donde Ors fue captando a esa sensibilidad más de centro que Vergara nunca la retuvo como la tenía en otros sectores o como la tuvo Astori. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? ¿Qué haces, mi querido Sergio Pintado? Otra vez volvimos, otra vez estamos acá en tu apartamento de la UAA. Sí, están todos invitados cuando quieran, cuando hagamos una fiesta de Seguro de Paro. ¿Nos vas a invitar a tu apartamento? Ya llevamos, no es tan grande, pero puede ser. Ya llevamos 20 programas, 20 este es el programas. 21. Y bueno, aprovechamos para el segundo de esta nueva temporada. Y aprovechamos para agradecerle especialmente a la gente que escuchó el episodio anterior, que nos dio nuevamente la bienvenida y bueno, que nos dio también devoluciones muy lindas. Antes de empezar con este nuevo episodio, comentar algo que siempre dejamos para el final, que capaz está bueno como traerlo más al principio, porque son episodios largos y muchas veces la gente se pierde en el camino. Que le pongan me gusta al podcast, que lo compartan, que lo comenten, que lo difundan, porque es la forma que tenemos nosotros de desde esta humilde morada llegar a más hogares o a más oídos. Sobre todo, bueno, si saben ese amigo, esa amiga que tengan que saben que quiere discutir, debatir un poco más de política, de lo que viene pasando en el Uruguay, bueno, compártanselo y bueno, vamos haciendo ahí una comunidad un poquito más grande. ¿Qué tenemos para hoy, Pintado? ¿Qué tenemos en el menú? Habíamos hablado en el episodio anterior de la calle Pou, un poco cómo se paraba en este último año de gobierno, pero justamente este 2024 tiene algo muy especial que son justamente las elecciones nacionales. Elecciones, exactamente. Y de a poco nos vamos metiendo en la salsa. En la salsa, en las internas de cada partido, en cómo llega cada uno de los partidos a estas elecciones que vamos a tener en octubre. Primero las internas, obviamente. Y bueno, nos toca hablar del Frente Amplio, que para empezar es el partido de oposición, porque bueno, así se ha configurado el sistema político uruguayo. Pero además, según las encuestas que se vienen sucediendo ya desde hace bastante tiempo, el que parece como el favorito a quedarse con el gobierno en 2025. Sin duda es el partido político más votado, ¿no? Si uno mira las últimas elecciones y desagrega los datos por partido, el Frente Amplio sin duda es el partido político más votado. Si no quiero hablar en los cálculos, pero creo que desde la elección del 2004 hasta acá. Desde antes, ¿no? Desde 1999, exacto. En 1999, que es la primera que empieza a regir el balotaje, ya en esa elección, en la elección de octubre, digamos, en la primera vuelta, el Frente Amplio ya era el más votado. En esa elección, la alianza entre blancos y colorados le termina dando la victoria a Jorge Valle. Pero ya desde 1999, el Frente Amplio es sistemáticamente el partido político, que si bien es una coalición, pero funciona como desde hace mucho tiempo. Orgánicamente como partido. El más votado. Eso también le trae desafíos importantes, porque ya sería la segunda elección, o quizás la primera elección en la que el Frente Amplio va a competir virtualmente con una coalición, digamos. Ya sabe que el resto de los partidos, quitando quizás los partidos más chicos o lo que puede ser Unidad Popular, ya están sabe que el Frente bloqueados Amplio en un bloque solo, ¿no? compite contra una coalición que, si bien hasta noviembre no se da efectivamente como una coalición, bueno, sabe que compite contra 5 partidos ya de pique, ¿no? Exactamente. Y es un Frente Amplio que se presenta, si bien hasta el día de hoy podríamos decir
tenía 4 candidatos, se está por terminar de definir. Podemos decirlo tranquilamente que Mario Vergara va a bajar su candidatura como precandidato. Se presenta hasta el día de hoy, bueno, con 4 candidatos, ¿no? Carolina Cose, Yamandu Orsi, Andrés Lima y Mario Vergara. Mario Vergara, que terminó en estos días de abril confirmando que bajaba su candidatura un poco por la gran polarización que se ha dado ya desde entrada, desde que se fueron conociendo los candidatos. Ya Cose y Orsi ya se preveía que eran los candidatos con mayor fuerza, pero eso, lejos de emparejarse, ha ido aumentando. Acentuándose más. Me parece que una de las razones, como tratando de explicar esta polarización, tiene que ver con que los dos sectores más importantes que tiene el Frente Amplio hoy en día, que son el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista, decidieron ir los dos sectores por 2 candidatos diferentes. Eso partió aguas en el Frente Amplio, y sectores más chicos o con menos capacidad de voto y de movilización también, porque no hay que dejar de mencionar que tanto el Partido Comunista como el EPP son los sectores políticos del Frente Amplio que más movilización de gente tienen. Claro. Ahí me parece que arrastran un montón de sectores a posicionarse por sus 2 candidatos. Es interesante, ya de pique y volviendo a hacer un poco de historia, ha cambiado mucho la correlación de fuerzas internas dentro del Frente Amplio. Si bien hay sectores que siempre son fuertes o que se han mantenido fuertes, como el MPP o el Partido Comunista, sin ir más lejos, en la elección de 2009, cuando gana Mujica, había 2 bloques grandes, ¿no? El mujiquismo por un lado, el astorismo por otro. En esa época el MPP y el Partido Comunista iban más juntos, apoyando a Mujica. Después eso se mantuvo, ciertas alianzas, pero ahora nos encontramos con un astorismo que lo podemos vincular con esta decisión de Vergara de terminar bajándose, un astorismo casi absolutamente licuado entre otros sectores, sin lograr un caudal de votos importantes o grandes, o en mi opinión creo que Orsi se logró llevar bastante de eso, pero vamos a entrar más adelante en eso. Y además permitime, quizás con un astorismo que después de las últimas elecciones o incluso las últimas elecciones ha tenido, bueno, por justamente lo que pasa cuando tu líder político empieza como a retirarse, ha tenido muchas disputas internas, ¿no? El astorismo no es que siguió entero a Mario Vergara como su líder indiscutible, sino que tuvo un desprendimiento ahí de varios sectores, hubo muchas realianzas y muchas reconfiguraciones del sector socialdemócrata, si podemos decirlo así. Yo creo que eso termina también siendo un factor influyente a la hora de esta decisión de Vergara de bajarse, no haber podido liderar el cambio de época de la socialdemocracia dentro del Frente Amplio. Y además tenés, hay ciertos posicionamientos que uno ve que son muy dependientes de la figura, de los líderes, ¿no? Y sin Astori, una cosa es el astorismo con Astori, obviamente, y otra cosa el astorismo sin Astori, ¿no? Cuando esos sectores, diferentes sectores, podemos pensar en el Nuevo Espacio, podemos pensar no sé, en algún otro sector menor, banderas de Liber, se me vienen algunos sectores más pequeños dentro del Frente Amplio, tienen que reconfigurarse. Pienso también en el Partido Socialista, que ha tenido una transformación interna bastante importante. Que pasó, si uno piensa de apoyar a Daniel Martínez como candidato a presidente en las elecciones pasadas, a terminar ahora apoyando a COSE y siendo uno de los principales partidos, y con una sintonía muy grande entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que en la historia de la izquierda es curiosa. Entonces se van reacomodando, y una de las cosas más interesantes de la interna del Frente Amplio, más allá de los candidatos, es ver que ha habido casi un barajar y dar de nuevo a nivel de sectores, ¿no? Y ahí también creo que ahí se explica un poco también cierta incapacidad de crecer más de Mario Vergara. Claro. Se quedó sin demasiados apoyos nuevos para
bueno, seguir creciendo en las encuestas. Mientras se procesaba esta noticia de que Vergara se termina como bajando de su candidatura, pensaba qué es lo que le ofrecía la candidatura a Vergara al Frente Amplio y a la disputa que el Frente Amplio podía hacer al gobierno, y más o menos lo comentábamos antes de entrar a grabar, que era un poco, esa idea, esa corriente filosófica, económica que traía el astorismo, a Daniel Astori sobre todo, que fue muy discutida en los primeros tiempos del Frente Amplio, de mirar tanto la economía y el orden económico, ¿no? Me parece que un poco era eso lo que trató de ofrecer Vergara, pero que se quedó corto, ¿no? Es cierto que Vergara igual intentó en su carrera, recordemos, Vergara, presidente del Banco Central durante mucho tiempo, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y luego continuó con Mujica. Ya sobre el final termina también asumiendo como ministro de Economía, senador también en el último periodo, o sea, una carrera política bastante amplia. Importante. Yo creo que intentó él marcar algunos matices con Astori. En algún momento él decidió apartarse de Asamblea Uruguay o del Frente Libre Sereñi para marcar su perfil propio. Creo que lo que sucede también es que esa impronta que quizás era mucho más identitaria, ¿no? Ese manejo de esa capacidad de manejo económico, de plataforma centrada en la macroeconomía y en la cierta moderación económica, quizás hace 30, 40 años, 20 años o incluso 10 años tenía un lugar clarísimo en el Frente Amplio, y quizás ahora, como lo dijo Orsi en alguna entrevista en BTV, recientemente en una entrevista en el programa de Gabriel Pereira, en Día a Día, en La Mira, disculpa. Día a Día es el despito Vale. Sí, quizás lo que decía Orsi era básicamente ese posicionamiento, esa forma de pensar, esa responsabilidad macroeconómica. Hoy es transversal al Frente Amplio y está un poco dividida o un poco presente en todos los sectores. Ya no es monopolio de un sector específico del Frente Amplio. No solamente lo dice Orsi, sino también creo que en ese mismo programa, pero en otra edición claramente, cuando Gabriel Pereira entrevista a Carolina Cose, ella también redunda en la misma idea de que la necesidad de un orden económico y de manejar el déficit y controlar las cuentas públicas, tener un orden que fue bastante criticado en su momento por toda la corriente pepista, ¿no? Recordemos toda la disputa, el gobierno paralelo, ¿no? El gobierno de Mujica. De la existencia de dos equipos económicos paralelos durante el gobierno de Mujica y Astori. Y Cose dice en esa entrevista que el Frente Amplio aprendió en que el orden económico es importante, ¿no? Me parece que eso le quita trascendencia a la candidatura de Vergara. Porque además, si bien es cierto que para los intereses de Vergara termina siendo perjudicial, porque lo deja un poco sin ese lugar que podía ser más fácilmente identificable para el votante, quizá no tan metido, también sirve para responder a una crítica que por más que parece media pasada de moda, se puede ver hoy en día todavía en esta campaña, en algunos tweets, en algunas declaraciones de políticos de la oposición al Frente Amplio, digamos, que básicamente señalan o buscan establecer que en el Frente Amplio ganaron los extremos, ¿no? Entonces ponen al MPP y al Partido Comunista como sectores extremistas de alguna manera. Y eso me parece que es claramente algo que responde a otra época, y a mi parecer resulta bastante difícil creer que el MPP, que además ha gobernado, no solo ha gobernado directamente durante el gobierno de Mujica, sino que ha sido figura clave de todos los gobiernos. El sector que ha tenido casi que la manija, las llaves en la mano del Frente Amplio durante los últimos años. Se trata de un sector de un extremo, de un sector radical. Lo mismo el Partido Comunista. Obviamente son sectores o partidos que tienen un origen y un bagaje ideológico bastante importante, pero bueno, me parece que es difícil cuestionarle a esta altura al Frente Amplio algún tipo de
irresponsabilidad o de radicalismo comprometedor de la democracia. Claro, lo que vos queriendo decir es que en la traducción de ese radicalismo no ves en la figura de... Vamos a partir de la figura de los candidatos, no ves en la figura ni de Cosse ni de Orsi esa radicalidad que se le achaca desde el Partido Nacional, de Sebastián da Silva, desde Álvaro Delgado. Lo ves como una cosa, si trazamos un eje, ¿los ves bastante juntos o cómo que lo percibís? Creo que me da la sensación de que hoy en día es muy difícil decir que el Frente Amplio, o que algún sector del Frente Amplio es estrictamente radical en los términos en los que se lo plantea, digamos, ¿no? Obviamente es una coalición que tiene una orientación de izquierda y la mantiene, pero estamos hablando de un partido político, una coalición política que gobernó 15 años y es muy difícil hacerle creer a alguien que en esos 15 años hubo algún tipo de descalabro democrático, más allá de las cosas que se puedan cuestionar, pero me parece que no va por ahí, que es muy difícil y en eso me parece que es un poco la clave de este discurso de, bueno, esta responsabilidad en el manejo económico, en el manejo de las instituciones, hoy en día permeó a todos los sectores, ¿no? No hay ningún sector, me parece, que efectivamente pueda ser de alguna manera institucionalmente peligroso. No, sin duda que institucionalmente peligroso es muy difícil como de pensar, más allá, sobre todo pensando como que hubo 15 años de gobierno en lo que hubo una estabilidad democrática, una estabilidad de las instituciones, no hubo un desorden político importante. Podrías llegar a pensar que desórdenes políticos son de otra época, pero que pensando en ese eje que trazábamos y suponiendo que está polarizado ese eje, que es una contradicción, pero está bueno como señalarlo, entre Cosse y Orsi, Vergara se baja. ¿Qué pasa con Andrés Lima, no? Que uno puede pensar que lleva como ese porte de discurso más, no sé si radical, porque no sé hasta cómo definir radical, pero sí con un discurso más de barricada. Me pasó, ahora que me lo comentás, de estar presente en el acto que fue en el 26 de marzo, cuando se hace ese acto recordando el primer acto de masas del Frente Amplio, que se hizo ahí en una de las plazas estas que circundan al Palacio Legislativo. Tuve la oportunidad de escucharlos a los candidatos, a los 4 del Frente Amplio. Justo esa vez, entiendo que se sortea el orden de los candidatos cuando hablan. Esa vez cerró Andrés Lima. No se vaya, mira Andrés. Sí, y me sorprendió. Además dijo que había llegado gente de Salto, había llegado tarde porque habían tenido un problema en la ruta. Entonces, bueno, era como interesante esperarlo para ver sus militantes de Salto que había traído como respondían. Fueron. Pero es interesante que, bueno, un discurso bastante fuerte, consolidado, como yo hacía la broma de que parecía un candidato de Unidad Popular. Era Gonzalo Bella que estaba... Claro, porque básicamente te hablaba de, bueno, del partido donde los blancos entregaron el puerto, bueno, le hacen favores a las multinacionales, era, digamos, un nivel, un discurso tan combativo que creo que hacía, si uno se ponía... un discurso de los 90 quizás, ¿no? De claro, era de un Frente Amplio, de otro tipo de Frente Amplio, que si uno se pone a contrastarlo un poco con lo que son las gestiones del Frente Amplio, bueno, hace agua en algunos puntos, pero no se puede decir que no era un discurso que entusiasmaba, en el sentido de bueno, el militante que está ahí y que, bueno, le mueve un poco esa modorra, ¿no? de recordar que es izquierdista y combativo. Lo que quiero decir señalar es un poco esto, ¿no? Es difícil hoy en día decirle al votante frente amplista o a quien uno quiere convencer de votar al Frente Amplio, tirarle encima esta plataforma anticapitalista y cuestionadora de los grandes privilegios, que si bien obviamente que es totalmente válida, creo que el Frente Amplio va por otro lado, sobre todo en esta elección, que es, bueno, creo que sí hay
una cierta necesaria moderación en el discurso, pensando que la gente, que hay un caudal importante, que hay un caudal importante de votos que pueden volver o pueden ir por primera vez al Frente Amplio después de un gobierno que me da la sensación de que dejó bastante desilusionado. Sí. Vuelvo como la idea del eje, ¿no? Si tenemos ese eje, tenemos 3 o 4 candidatos del Frente Amplio, que uno tendería a pensar que cubren el espectro ideológico desde la centroizquierda a la izquierda, y bueno, tenemos como esta intención de voto que marcan las encuestas, y tenemos a Orsi y a Cose que se llevan la mayor cantidad de votos, y esto que señalábamos, de que Lima podría llegar a tener como un discurso más de barricada, más confrontativo con el Frente Amplio. Es cierto también. ¿Qué lugar ocupa esas ideas más izquierdas dentro del Frente Amplio? Claro, ¿no? Es totalmente cierto que Lima, de todas maneras, es un dirigente muy particular, que tanto ha votado en contra de la interrupción del embarazo en su momento, con algunos compromisos más de tipo religiosos. Ha cambiado muchísimo de sectores en la interna del Frente Amplio, ha estado en Asamblea Uruguay, ha estado en la 711 con Sendik, generando un problema incluso entre Sendik, más entre Sendik y Astori en su momento. Sí, es verdad. Es un dirigente muy particular. Por eso yo no sé si lo ubicaría estrictamente en un discurso más radical. Creo que en ese formato de discurso, en la que también hay que entender que cada candidato tiene que lograr buscar algún tipo de diferencial, y también uno lo puede pensar desde el punto de vista de que, bueno, un frente amplista del interior dijo algo muy interesante Andrés Lima en ese discurso, que era, reivindicó a los militantes frente amplistas del interior, diciendo que muchas veces son perseguidos, usaba esta palabra que es bastante fuerte, pero que muchas veces son perseguidos en el interior por ser frente amplistas. Hablaba de que se les cierran puertas en lugares de trabajo, que todavía sigue pasando que ser frente amplista en el interior es difícil. Es que imagínate en departamentos donde la hegemonía es colorada o blanca, donde ser rojo, azul y blanco debe ser complejo. Y donde efectivamente la única discusión es si gana el candidato A o B del Partido Nacional o del Partido Colorado en Rivera, quizás. En Salto, bueno, la venía peleando el Partido Colorado, pero habrá que ver qué pasa el año que viene. A mí la forma de análisis de la historia y de la evolución de la economía que el marxismo generó o que instaló, a mí me permite explicarme un montón de cosas, de verdad. Cuando vamos a la realidad y vemos las experiencias en materia económica, es indiscutible que el capitalismo se llevó puesto todo y que además, eso lo he comprobado, te ofrece márgenes como para navegar en una sociedad bastante más justa. Te ofrece márgenes, hay que saberlos encontrar. Somos hijos de un Uruguay basista, ¿no? Creo que eso tiene que ver. Y además soy hijo de un frente amplio que nos enseñó, con la cabeza de Danilo fundamentalmente, de que había cosas con las que no se embromaba. Aquellas cosas de la macroeconomía, ¿qué es la macroeconomía? No. Porque cuando nos quieren dividir, cuando quieren dividir Montevideo, cuando quieren dividir Montevideo el interior, yo quiero decirles que puedo encontrar lamentablemente una familia que no llega a fin de mes, que tiene problemas con los hijos, que no encuentra empleo, que tiene un problema de narcotráfico en el barrio. Lamentablemente la puedo encontrar en cualquier lugar del Uruguay. Y esos son los problemas que nos tienen que unir. Entonces le atribuimos a Cose, quizás, por lo menos discursivamente, ese lugar hacia la izquierda. Yo creo que Coses indudablemente ha tenido el papel, no solo en su discurso de campaña, sino en su gestión en la Intendencia de Montevideo, el rol más claro de confrontación con el gobierno nacional. Creo que es muy marcada la vocación que ha tenido durante su gestión en la Intendencia en estos últimos 4 años de presentarse casi siempre o siempre que pudo como desde la Intendencia de Montevideo una alternativa
a las falencias que tenía el Partido Nacional en el gobierno nacional, ¿no? Ejemplos muy claros, tanto la pandemia, la asistencia a personas durante la pandemia, el tema de distribuir agua cuando fue la crisis con el agua potable. Sí. Ella buscó claramente presentarse siempre como una alternativa clara a el gobierno nacional. ¿Y Orsi no lo hizo? No mostró una... Yo creo que si comparamos a los dos, me parece que como discursivamente, por lo menos en estos últimos meses, o más allá de estos últimos meses, en estos últimos años, creo que Cose tiene una postura mucho más firme, no sé si confrontativa, aunque sí, ¿no? Como que separan sus pies y desde allí, desde su marco ideológico y de su marco de pensamiento, ¿no? Muy estructurado, su pensamiento muy firme, muy cuidadoso, ella te canta las 40, ¿no? No titubea, claro. No logra terminar una frase, logra terminar una idea, ¿no? Y en contrasentido me parece que Orsi a veces muestra algún tipo de falencias, creo que está asociado a esto de querer abarcar demasiado, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que Orsi ha ido por otro lado, claramente, que es el de buscar justamente a esos desencantados, o mostrarse como un candidato a quien alguien que quizás votó a la calle Pou y no está tan en contra de la calle Pou, de pronto pueda votar por Orsi. Me parece que ahí hay claramente una línea divisoria en algo que no pasaría con Cose, ¿no? Me cuesta visualizar a alguien que le tenga simpatía a la calle Pou, pero vote a Cose. Quizás en el caso de Orsi sí pueda darse más esa cuestión. Y me parece que él vio eso quizás mucho antes que nadie, también por una cosa para mí muy de perfil, de presidenciable. Quizás Orsi es el que ya desde 2019, cuando él se mete en el último tramo de la campaña antes del balotaje, a ser como una especie de jefe de campaña de Daniel Martínez. Muy raro. Ya ahí se empezaba a hablar, bueno, este es el candidato para 2024. Sí. Creo que él, por esa cuestión, obviamente muy tradicionalista del electorado uruguayo, de un hombre con cierta muy estilo mucho serio, recio, ¿no? Con una pata en lo popular. Lo hemos hablado en el episodio de Tabaré Vázquez, un poco qué es ese ADN del candidato que le gusta más al uruguayo, ¿no? Como lo decía Sanguinetti muy claramente, ¿no? Que Orsi parecía un intendente colorado, ¿no? Me parece que ahí Sanguinetti, una vez más, que siempre lo comentamos mucho en este podcast, da en el clavo en cuanto a la caracterización politológica de Orsi ejemplifica lo que el uruguayo quiere de un candidato político, ¿no? O lo que el uruguayo de una época prefiere, quería. Quizás eso va cambiando y quizás este sea el momento en que cambie, ¿no? En cualquier caso, me parece que sí hay apuestas claramente diferentes, que quizás van más en lo posicional dentro del electorado que en lo ideológico. A veces es difícil en la política de hoy, me da la sensación, de encontrar convicciones inmodificables de lo ideológico en los candidatos, porque de alguna manera saben que siempre tienen que estar un poco abiertos a lo que pueda pasar. Pero sí, creo que ahí claramente hay uno de los grandes parteaguas entre Cose y Orsi. Se ha hablado mucho también de la distinción entre el Montevideo y el interior en cuanto a la capacidad del Frente Amplio de encontrar votos, y me parece que también han buscado estrategias diferentes ahí. Yo creo que siempre, como cuando surge esa idea de que el Frente Amplio necesita tener una mayor cantidad de votos en el interior para ganar la elección, cosa que es cierta, pero me pregunto muchas veces, cuando se habla del interior, de qué tipo de interior se está hablando, ¿no? Me parece que yo creo que una de las razones que tuvo el Frente Amplio en la elección pasada y que lo llevó a perder fue haber perdido, justamente, valga la redundancia, en algunos centros urbanos bastante importantes del país, como Bella Unión o San Carlos, donde históricamente han sido como, no sé si bastiones, pero lugares donde el Frente Amplio se hacía fuerte, justamente por ser un partido que es más urbano,
que están más identificados con esas cuestiones. Sí, el litoral también, exacto, con Paysandú, con Río Negro, quizás ciudades en donde no llegaba a ganar pero sumaba muchos votos. Por eso San José quizás también. Me causa mucha gracia cuando se le reclama a Orsi o a Cose que no asistan como a las ferias agroindustriales de este país, cuando en realidad me parece que el partido se juega, sobre todo para el Frente Amplio, en esos centros urbanos, en las ciudades del interior, no en los pueblos del interior. No sé si logro explicar la idea. Sí, tiene que ver también con cuáles son los grandes temas de campaña, ¿no? Creo que y había una declaración hace poco de Cose que iba por ese sentido, que hablaba de, bueno, si uno camina por ciudades del interior, capitales departamentales, la gente igual te habla de la inseguridad, te habla de que le roban. Claro. También esa gente, seguramente esto ya no lo decía Cose, pero lo imagino, esa gente también tiene problemas de que el sueldo no le alcanza, problemas que son a otra escala quizá, pero similares a los que tienen los montevideanos. Exacto. Entonces a veces puede ser bastante tramposa esta idea de en el interior y en Montevideo tienen intereses políticos absolutamente diferentes. Por supuesto que si uno habla de personas dedicadas específicamente a la actividad rural o en pueblos más pequeños, donde el caudillismo incluso importa mucho más. Sí, o de tradición. O la misma tradición. Bueno, quizás ahí hablábamos la otra vez de esta habilidad del Partido Nacional siempre para moverse en esos universos de pequeños pueblos, de localidades muy, muy chicas, donde bueno, algunos detalles específicos son muy, muy valiosos. Quizás sí, ahí al Frente Amplio le cueste más, pero es difícil pensar que a Carolina Cose no la puedan conocer en Paysandú, en Maldonado, en Salto, en Rivera, en grandes ciudades del país, que no escapan tanto los problemas que hay a lo que pasa en Montevideo. Sí, y hay una diferenciación, y en esto como traigo una idea de Mujica, no me gusta mucho, pero esto que esa diferenciación que hace Mujica sin hacerla, que es entre a Cose de alguna manera la conoce en el interior pero no la quiere, ¿no? Esto que comentábamos hoy más temprano, ¿no? Que capaz que a una persona que está más cercana a la calle Pou podría votar a Orsi, pero en realidad no podría votar a Cose, ¿no? Me parece que ahí también puede haber otro elemento para traer al análisis. Creo que es interesante quizás cómo mucha gente y quizás nosotros mismos estamos muy contaminados en el análisis de este tipo de ideas, que quizás es la visión que el Partido Nacional tiene del Frente Amplio, más que la que los Frente Amplistas tienen de sí mismos, ¿no? Esta cosa de, bueno, Cose, si uno seguía por los comentarios de militantes nacionalistas o dirigentes incluso, o de otros partidos de la coalición, Cose es un poco más que la comparan con Cristina Fernández de Kirchner, algo que no tiene nada que ver, la comparan con, como una mujer dictatorial, una especie de... Y eso realmente me parece que no tiene ningún asidero, y más allá de que sea propio de ciertas chisporroteos de campaña, digamos, me parece que quizás el día que haya que votar en las elecciones aparecen otras cosas que no corresponden con estos prejuicios que de alguna manera el oficialismo actual ha logrado instalar en la población, ¿no? ¿Crees que Cose le gana a Orsi, no? En esta carrera. A mí me da la sensación de que una de las cosas que vi particularmente en este acto que mencionaba hoy, ahí el 26 de marzo, el 26 de marzo, tenía que ver con que Cose fue por lejos la más aplaudida, ¿no? Estamos hablando de que había quizás unas 1.500 personas, no soy muy bueno para calcular. Había gente, tampoco era una cosa... ¿Cuántos estadios centenarios había? Claro, no había ningún estadio centenario ahí. Gente, más allá de un curioso, como yo, por ejemplo,
gente militante, sobre todo, con su bandera, con su termo y su mate, gente de 35 años para arriba, muchos de 50 para arriba. Cose fue sin duda la más aplaudida en el momento que le tocó hablar. Y eso me parece que también tiene que ver con que a mayor, y hoy particularmente veíamos una encuesta de Opción Consultores que mostraba que entre los que daba una diferencia de 10 o más puntos, de 49 a 40 entre Orsi y Cose, pero cuando preguntaba específicamente por los que seguro iban a ir a votar, o sea, gente con mayor compromiso, ahí las cosas se emparejaban muchísimo, ¿no? Ponele que ahí era un 47 a 45, ¿no? No recuerdo exactamente los números, 43, pero... creo que era, 43, 44. Eso también da la pauta de que hay algo, de que Cose tiene un camino, y ese día particularmente, después de ver ese acto y ver eso que pasó, dije, quizás esto puede cambiar realmente. Me da la sensación también que, y esto es algo que me pareció a mí personalmente, Orsi ha tenido una dificultad en la oratoria, me parece bastante importante y sorprendente para un montón de personas, sobre todo para aquellos que quizás estaban menos comprometidos en la elección, pero esperaban ver. Creo que hay mucha gente que no había reflexionado mucho sobre su voto, o todavía no lo hizo. Claro. Pero sentía cierta atracción a votar a Orsi. A mí, ¿no? la sensación que me está dando, que me da en este año electoral, es que claramente Orsi empezó muy arriba en las encuestas. No solamente en las encuestas, sino uno hablando con amigos que votan al Frente Amplio, que votan esa opción política, tenían a Orsi como el candidato cantado, ¿no? Yo creo que el devenir de las encuestas, el devenir de la campaña, el devenir de cada uno de los candidatos, ¿no? Con su posicionamiento, con episodios que han sucedido en el medio, ¿no? Está lo de Romina Celeste, que si bien parece no haber afectado tanto, yo creo que personalmente a Orsi lo descolocó un poco, ¿no? Me parece que después de lo de Romina Celeste, en su discurso o en su comodidad al hablar con los medios o al hablar con la prensa, Orsi está un poco más descolocado, también puede tener que ver esto con lo que decía, ¿no? Con lo que no termina como discursivamente y liberar una idea. Me parece permitime, me parece que Cose arremetió, ¿no? A través, y se refleja en las encuestas, pero se ve, por lo menos yo lo veo conversando con conocidos, con personas cercanas, personas que votan al Frente Amplio, y que parece que Cose va ganando en intención de voto, ¿no? Arremete la idea de Cose como ganadora de las internas. Sí, me da la sensación también esa misma, de que no sé si se va a terminar dando esa vuelta de tendencia, pero sí casi seguro que cuanto más, que el paso del tiempo le sirve más a Cose que a Orsi, ¿no? Claro, es como en el fútbol cuando dice, si se juega 5 minutos más, capaz que Peñarol lo gana, ¿no? Claro, sí. Quizá también me parece que Cose pueda estar haciendo un mejor trabajo a nivel de bases, de comités, de gente que está más comprometida o más en la militancia, y ahí le puede empezar a descontar. Ahí puede ser que esté jugando también como el brazo articulador, ¿no? El brazo militante del Partido Comunista, ¿no? Las bases del Frente Amplio, los comités, tienen mucha, el los Partido Comunista tiene también. mucha influencia de los sindicatos. Hay una influencia bastante grande del Partido Comunista en esos sectores de movilización política. Hay que ver también, y esto quizás queda para más adelante, pero ver cómo impacta esta, si se confirma, se habla de que Vergara apoyaría a Orsi, o también quizás si no lo hace él orgánicamente, pero quizás esos votantes estén más cercanos a Orsi que a Cose. Entonces, también ahí se va a ir viendo, y por lo pronto me parece que lo que sí está claro, y lo que sí aparece es que hay, también me da la sensación, dos grandes formas de posicionarse como izquierda o como oposición de izquierda ante una elección, y eso también es un poco lo que se va a ir viendo en las elecciones internas, que también está bueno de alguna manera que las elecciones internas sirvan justamente para que los partidos puedan ver
qué postura o qué posicionamiento dentro del espectro político es el que le termina generando mayor sintonía con sus votantes, ¿no? Totalmente. Me parece que está claro que la interna del Frente Amplio, la interna del Frente Amplio está bastante ajustada, ¿no? Y pareja, más allá de esa diferencia de 8 o 10 puntos que marcan las encuestas, esta repetida que mencionábamos, este acercamiento de COSE y la posibilidad de que lo que marcan las encuestas, cuando se le pregunta a los encuestados si seguro van a ir a votar al Frente Amplio, están como más cerca de esa distancia, esa chica. Entre los que seguro que van a votar en la interna del Frente Amplio, la distancia entre Orsi y COSE es mucho menor. O sea, por lo pronto, una menor cantidad de gente votando en la interna le va a servir a COSE que a Orsi. Orsi quizás gana más en votantes que de pronto en una encuesta dicen que van a votar a Orsi, pero quizás llega el día de la elección y no van, porque llueve, porque está feo, porque les queda lejos, porque juega Uruguay. Quiero decir, Orsi gana más entre los votantes menos comprometidos, y eso ya hemos visto, ya hay casos en las últimas elecciones de candidatos que tenían todo para ganar y terminan perdiendo. Tenemos dos casos claros, el de Larrañaga con la calle Pou en 2014 y el de Sanguinetti con Talvi en 2019. Esos candidatos que a simple vista tenían todo para ganar, y la gente en las encuestas cuando le preguntan lo abordan así nomás, dice bueno sí, Orsi, me gusta Orsi, pero esa persona no fue a votar, y el 100% de los que dicen que votan a COSE van y votan, y en esos casos, bueno, eso creo que mantiene todavía la elección abierta, más allá de esas fotografías que son las encuestas que a veces pueden dar una idea de una tendencia que hace unos meses parecía totalmente muy lejana, saldada la elección, y hoy en día, bueno, cada vez se va acercando a algo más parejo, ¿no? Creo que con esto podemos dar cierre a este nuevo episodio. Está claro que esto recién empieza. Totalmente. Seguramente tengamos algún episodio más sobre internas del Frente Amplio, también hablando del programa, quizá más adelante, pero bueno, esto quizás primera aproximación a lo que es la interna del Frente Amplio. Veremos qué pasa con Andrés Lima, veremos qué va pasando con los votos de Vergara. Y bueno, sí, por ahora es todo. Le damos cierre. Como dijimos al principio del episodio, si llegaron hasta acá, es importante que comenten, que difundan este bendito podcast, que se hace a pulmón. Sí, con mucho cariño, con mucho amor, y con los recursos que vamos teniendo. Exactamente. Así que bueno, les agradecemos mucho y nos estamos encontrando próximamente. Muchas gracias a todos.